no solamente supieron cómo hacer la matanza de campesinos humildes a los que acusaban de sospecha de ser guerrilleros, sino que acabaron con la Unión Patriótica. Estamos hablando de 8.300 víctimas de la Unión Patriótica. Históricamente, Colombia ha sido uno de los países más afectados por la violencia y el conflicto armado. Esto a raíz de la exclusión y de las diferencias ideológicas y políticas. El surgimiento de grupos armados es por esta falta de atención del Estado. Entonces, el Estado ha hecho intentos para crear un diálogo y una paz entre estos grupos armados y el Estado. Entonces, uno de estos intentos es el caso de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica fue una serie de diálogos que se crearon entre el Estado y un grupo de la FARC que acordaban entonces dejar las armas y adentrarse en la vida política, mientras que el Estado debía brindarles seguridad y derechos. Desde el ingreso de la Unión Patriótica a la política hubo una gran acogida de la población. En las elecciones de 1986, este partido tuvo un gran respaldo popular. Fue significativo, convirtiéndose en una alternativa atractiva que promovía la cooperación bipartidista. En estas elecciones, la Unión Patriótica obtuvo más de 320.000 votos. La aceptación de la Unión Patriótica era nacional. La Unión Patriótica eligió 8 senadores, 6 representantes a la Cámara, de una. A pesar de que este intento de acuerdo de paz generó gran esperanza entre la población, también causó mucho rechazo por parte de otros grupos políticos. Y es por este rechazo que empieza el infierno de la Unión Patriótica. Desde su inicio, la Unión Patriótica fue sometida a asesinatos, atentados, hostigamientos y desapariciones forzadas. Asistir uno por uno a los asesinatos de nuestros amigos, de las personas que habían sido compañeros. Estos hechos y este contexto nos llevan a plantear la hipótesis de que el exterminio de la Unión Patriótica en Colombia fue un acto de violencia política sistemática perpetrado por actores estatales y grupos armados ilegales con el objetivo de eliminar una fuerza política opositora al régimen establecido en el país. La responsabilidad política de estos hechos recae en los altos mandos militares y políticos que permitieron y fomentaron la violencia contra la Unión Patriótica, así como en la falta de medidas efectivas del Estado para proteger a sus miembros. Las modalidades de persecución a este partido han sido tanto de formas legales, mediante procesos administrativos y jurídicos, tanto de formas ilegales, como guerra sucia, operaciones encubiertas, estigmatización al partido u acción paramilitar. Cabe resaltar que esta persecución no ha sido esporádica, sino que ha ido a través de décadas. Es allí donde surgen los interrogantes del papel del Estado ante esta situación. En consecuencia, le hemos dicho al gobierno nacional que nos defina si tenemos derecho a vivir o no. Se han documentado casos de complicidad y colaboración entre las fuerzas de seguridad estatales y los grupos paramilitares en estos actos de violencia. Además, se han revelado testimonios de desmovilizados de grupos paramilitares que han admitido su participación en el exterminio de la Unión Patriótica bajo órdenes de agentes estatales. No, tuvimos responsabilidad en ello y lo reconozco. La UP no fue exterminada por las autodefensas. Su gran victimario fue el Estado colombiano. Ante la falta de garantías de seguridad del Estado, muchos simpatizantes y miembros del partido fueron exiliados del país y ante la injusticia del país, las víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces, los máximos organismos de derechos humanos del continente estudiaron el caso. Es un caso dramático, donde hubo con gran especificidad alegaciones. No había ningún detenido, no había realmente avances serios en la investigación. No fue hasta el 2014 que el Estado colombiano admitió alguna responsabilidad cuando el presidente Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de la violencia política, incluyendo a los miembros de la Unión Patriótica. Asimismo, reconoció que el Estado tenía una responsabilidad en proteger a sus ciudadanos. En adición, se creó la Comisión de la Verdad para investigar esta clase de hechos que junto a la JEP han esclarecido el exterminio contra el partido, asimismo satisfaciendo el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia. Procederé a notificar la sentencia en el caso
integrantes y militantes de la Unión Patriótica de Colombia, emitida por el Tribunal el día 30 de enero de 2023. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del Partido de Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años. En conclusión, el exterminio de la Unión Patriótica en Colombia ha sido un episodio oscuro en la historia política del país. La violencia sistemática y los actos de persecución cometidos contra este partido político evidencian la fragilidad de la democracia y la persistencia de la violencia política en Colombia, lo cual también ha tenido un impacto negativo en el proceso de construcción de paz. Es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas, se esclarezcan los hechos y se brinde justicia a estas víctimas, con el fin de garantizar que estos crímenes no queden impunes y se promuevan una cultura de respeto a los derechos humanos y a la diversidad política del país.